Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Decía Camus, como lo pudimos escuchar ayer, que un escenario de teatro es uno de los lugares del mundo donde era feliz. Yo diría que hoy este escenario de la Sala Polivalente Albert Camus de San Luis es sin duda uno de los lugares del mundo en el que el equipo de las Trobadas y Premis Mediterranis Albert Camus somos felices. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta cuarta edición de las Trobadas Mediterranis Albert Camus. Este proyecto, como sabéis ya los que repetís, se inició en 2017 para celebrar el 60 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Albert Camus y decidimos desde el primer año que cada uno de los encuentros, de las jornadas, estuviera amparado por el pensamiento, por supuesto, del que es nuestro guía, nuestra brújula, sino también amparado por algunas figuras míticas, lo ha recordado antes Miguel Ángel. Porque, como decía Camus, los mitos no existen por sí solos, esperan a que los encarnemos. Es decir, esas figuras míticas las hemos ido colocando al frente de cada uno de estos encuentros, no para alejarnos de la realidad del mundo, muy al contrario. Como lo ha recordado Miguel Ángel, en 2017 estuvimos bajo el signo de Ítaca. En 2019 decidimos estar amparados por Prometeo para explorar los caminos de la rebeldía y en 2021 era el signo de Némesis, la diosa de la justicia y la solidaridad, para entender que la única vía para evitar la violencia inherente a la rebeldía es el diálogo. Y este año, un año más, a través del diálogo nos situamos bajo el signo de Sísifo. Un Sísifo que Camus nos enseñó a imaginar feliz. Un Sísifo que, aferrado a su roca, se proyecta hacia un futuro que sabe que siempre tendrá que volver a empezar. Un Sísifo que no desiste en remontar la pendiente. Un Sísifo que resiste. Y por eso estas primeras jornadas las hemos titulado Los lugares de resistencia. Y para esta primera jornada, por tanto, lo que pretendemos es intentar ver qué es lo que el pensamiento de Camus nos puede aportar, nos puede ofrecer hoy en día para intentar impedir que el mundo se deshaga. Y esa tarea se la hemos encomendado a Agnès Piquel, quien ha dibujado también la programación conmigo y a quien quiero agradecer de nuevo haber trabajado en esta programación. Gracias, Agnès. Una vez que tengamos esos elementos que nos proporcionará Agnès para tomar conciencia de nuestra realidad, para intentar extraer algunos elementos críticos para escapar de ese espíritu de sumisión y explorar, al contrario, nuestras fragilidades, siempre a través de la cultura, pero de una cultura que busca escapar de la cultura mercancía, escapar de la cultura espectáculo, esa reflexión se la hemos encomendado a Natalia Menéndez, a Marie Minevin y a Franck Planel, para luego emprender juntos los caminos de la no sumisión. Y qué mejor para ello que Abderramán Sissako. Una cultura que escape, una cultura de no resignación y que sobre todo pueda preservar un pensamiento libre. Y esa reflexión nos la entregarán Laura Fernández y Antonio Muñoz Molina. Y eso va unido, lo de preservar un pensamiento libre, a aprender a ser ciudadanos sujetos. Y por eso, siguiendo la frase de Camus que dice, el objetivo del arte, el objetivo de una vida es aumentar el grado de libertad y de responsabilidad que se encuentra en cada hombre y en el mundo. Y eso es algo sin duda que hacen cada uno a su particular manera, el artista Gaubo, la escritora Belén Copegui y la activista y cineasta Pascal Obolo. Una jornada que cerraremos con el siguiente título: La verdad hay que construirla como el amor, como la inteligencia. Y sigue: nada está dado ni prometido, pero todo es posible para quien acepta arriesgarse. Es esta apuesta que debemos mantener en un momento en donde nos ahogamos entre tanta mentira. Es la única manera de que se abran las puertas, acaba diciendo Camus. Y quien nos abrirá esas puertas serán Agnès Llobet, poeta y actriz, junto con la artista visual Karima Ashadu.
puertas abiertas que nos permiten tejer lugares para construir otros posibles, otros imaginarios. Y esta es nuestra segunda jornada y última. Esta edición no utiliza esta frase de Camus de los lugares del mundo para situarnos de forma geográfica en el mundo, sino para permitirnos entrever esos lugares que nos permiten ir en contra, revisar la historia tal y como nos la han contado, restituirle el lugar de las mujeres de otras culturas, buscar los lugares donde podemos percibir las interrelaciones del mundo, unir lo que está desperdigado, explorar los lugares como el arte, el teatro, la invención de las ideas. Y por ello contaremos primero con Anne Proutot y Alexis Lager como camusianos, también con Julia Bentuhami para resituarnos en la reparación y para finalizar, ¿quién mejor para hablarnos de este lugar del teatro que personalidades de este ámbito como son Marta Pazos, Mohamed El Attar y Driss Kisis? Son todas esas visiones de los lugares del mundo que convocamos hoy y mañana por la mañana aquí en San Luis, aquí en Menorca, en el lugar de los orígenes. A través del diálogo trataremos de haceros sentir la vibración de nuestro compromiso de todas las ediciones y sin duda de esta, de darlo todo en el presente. Bienvenidas y bienvenidos. Je voudrais d'abord dire ma joie profonde d'être ici avec vous tous. Merci aux Trobadès, à ceux qui les ont pensés et préparés et qui nous accueillent si bien. Merci Miguel Onrel, merci Sandra, du fond du cœur. Et ce matin, je pense a Michel Barré, l'ami fidèle. Pensando en señor Barrel, este amigo que nos ha abandonado, que nos ha dejado, dejar o impedir que este mundo se desmorone, se nos desmorone. Se suele decir que Camus dedica su discurso de Suez a su maestro en el momento en que se publica. No se menciona, sin embargo, que en el discurso de Estocolmo en sí mismo, es decir, en diciembre del 57, dedica el honor que acaban de concederle con el Premio Nobel de Literatura a toda su generación. Y de hecho, cuando se refiere a esta, dice: merece ser saludada y alentada, porque su tarea es inmensa. Voy a citar al autor como tal. Cada generación, sin duda, cree que está destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no lo volverá a hacer. Pero yo creo que por ello su tarea es todavía mayor, ya que tiene que impedir que el mundo se desmorone. Mi tarea esta mañana es hacer que estas palabras resonen en su amplitud, en su total amplitud. Esta generación, que nace en los años 1910, la de Camus, alcanza la edad de mayoría de edad en un momento que coincide con el fascismo, el momento de la guerra española, conoce la Segunda Guerra Mundial, ve cómo surgen y presencia la creación de los campos de concentración y fue testigo del poder destructivo de la bomba atómica. Evidentemente, 70 años más tarde la situación es la misma, pero las palabras de Camus defendiendo el legado de su generación son extrañamente, sorprendentemente actuales. Escuchen. Heredera de una historia corrompida, donde se mezclan revoluciones caídas, técnicas locas, dioses muertos y ideologías agotadas, donde poderes mediocres pueden destruirlo actualmente todo, pero poderes que ya no saben convencer, donde la inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en sierva del odio y la opresión.
esta generación ha tenido por sí misma, en sí misma y a su alrededor restaurar un poco de lo que genera esa dignidad de vivir y de morir. Es en 1957 cuando hace esta observación amarga y llena de esperanza, ya que esta generación ya ha empezado con esta tarea, con lo que va a ser su tarea. Impedir que el mundo se desmorone. Desde la posguerra, Camus tiene una mirada lúcida de la situación de Francia, de Europa, del mundo, y utiliza todos aquellos medios que tiene a su alcance, incluido el periodismo, para denunciar las fuerzas de desintegración, las fuerzas de muerte presentes, pero al mismo tiempo instaura valores que le permiten trazar perspectivas, abrir nuevos caminos, y lo hace como artista. La conferencia de Uppsala, que es un poco posterior a Estocolmo, se titula El artista y su tiempo. Lleva ese título. En este viaje que les propongo a través de nuestro autor, cada paso nos llevará a escuchar los ecos, la correspondencia con nuestro mundo actual. En el 2023, al igual que en el 57, se trata de llegar a un arte de vivir en tiempos de catástrofe, impedir que el mundo no se desmorone, es ante todo vivir a tope. La observación de que el mundo se está desmoronando no es algo nuevo en nuestro autor. Nacido en 1913, huérfano de padre que fallece al principio de la Primera Guerra Mundial, crece en una Argelia donde la felicidad de la vida no enmascara la desigualdad del sistema colonial, un sistema que hace que Francia esté hasta negando sus propios valores. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en la resistencia a través de la Red Combat. Se convierte en uno de los pilares de un periódico que lleva el mismo nombre. En La Liberación aparece como uno de los grandes portavoces de la resistencia, a través de sus escritos y a través de la publicación de su novela La Peste, que fue recibida como una alegoría de esta resistencia. Estos textos posteriores a la guerra se ven impregnados de temas que volverá a desarrollar 10 años más tarde en el discurso de Estocolmo. Además de numerosos artículos que escribe para el periódico Combat, hay dos que nos sorprenden y que voy a citar por su título. Me refiero en un primer momento a una conferencia que pronuncia en Estados Unidos en el 46 y que va a titular La crisis del mundo, y una serie de 8 artículos que va a publicar en 1946 bajo el título de Ni víctimas ni verdugos. Evidentemente voy a fundamentarme en estos textos. Lo que Camus plantea claramente es la huella del instinto de muerte en la historia, y más concretamente en la historia de la civilización occidental. Ya en sus cartas a un amigo alemán que va a escribir durante la Segunda Guerra Mundial y publicadas en el 45, muestra el nazismo como el fruto de este instinto de muerte, un instinto que se ha vuelto dominante. En los demás textos nos muestra cómo este instinto va a generar un siglo, lo que es el siglo del miedo, cuyas causas y cuyas implicaciones busca. Denuncia una rabia destructora desconocida en la historia de la humanidad, una ciencia utilizada para el asesinato organizado por parte de estados que siembran el terror para mantener su dominación. El 8 de agosto de 1945, cuando los países aprueban la decisión de Estados Unidos de lanzar la bomba sobre Hiroshima, Camus lo condena, la condena como terrorismo de Estado. Y cito su editorial. Nos resumiremos toda una frase. La civilización mecánica acaba de alcanzar su último grado de salvajismo. Habrá que optar, habrá que elegir en un futuro más o menos cercano entre el suicidio colectivo y el uso inteligente de las conquistas científicas. Concluye la cita. Según él, la Guerra Fría que se desarrolla en la posguerra
no es menos mortal que la anterior, ya que está basada en el equilibrio de armas en ambos bandos. Es el desarrollo industrial, y Camus no conoció el desarrollo de las finanzas mundiales que llegará más tarde. Es este desarrollo el que vehicula las semillas de muerte, porque en nombre del progreso y buscando la eficacia se opta, dice, por el asesinato, considerando que al final el fin justifica los medios. Si el mundo se desmorona es porque las personas desaparecen detrás de abstracciones, hoy diríamos detrás de siglas, de tablas, de números, y la evolución de estas abstracciones se regula al modo de una necesidad evidente. Hablamos del sentido de la historia, o más de forma prosaica decimos no hay más solución. Percibido solo en su dimensión, realidad percibida solo en su dimensión histórica, política, social, el ser ya no está considerado como tal, está solo frente a un sistema inhumano del que es juguete, se siente humillado, juzgado, condenado, y esto tanto de manera individual o colectiva. Recuerden la crisis del hombre. Entonces, ¿cómo ubicarse? ¿Cómo hacerlo para poder actuarnos de manera libre? Pues Camus no dice ni víctimas ni verdugos. Si guardamos silencio, nos ponemos del lado de los verdugos, legitimamos el asesinato, nos resignamos a las masacres, pero no podemos resignarnos, aunque sea esto en una fraternidad activa con las víctimas. Ni víctimas ni verdugos. Hay que reconsiderar su propio pensamiento, su propia acción. Los valores han sido pervertidos. Socialismo, revolución, democracia, verdad de hechos, todo esto se ha vaciado de su contenido. Cualquier contrato social, nacional o internacional es inalcanzable. El futuro ya no es ni posible. Resumo así el pensamiento de Camus en los artículos del 46. Las potencias europeas y norteamericanas terminan en un fracaso moral a través de este encogimiento del ser humano y de esta perversión de los valores que se lleva a cabo sin cesar, con la ilusión destructiva de hacerles prevalecer mediante un poder militar y económico. Pensemos en el resentimiento actual, que en lugar de conducirnos a un retorno a los valores fundadores, nos lleva a una imagen muchísimo más internacional de los despotismos y populismos. En un texto de 1948, El destierro de Helena, Camus analiza este fracaso en términos de olvido de la herencia griega, insiste en belleza, insiste en la medida para ello. Ahora bien, nos dice, hemos desterrado la belleza y, hijos del exceso, nos lanzamos en la búsqueda de la totalidad. Y haciéndolo y al hacerlo, hemos desorbitado el universo. Y cito, me parece extraordinaria la imagen de nuestro autor. Vivimos en la fealdad, en las convulsiones. Convertida en nihilista, la civilización europea se encamina hacia un suicidio general. Y es lo que nos dice Camus en una conferencia que dictó en Atenas en el 55. Y sin embargo, en este invierno del mundo, recuerda la fuerza de los almendros que en Argelia florecen en febrero. En su texto, que lleva por título Los almendros, aboga contra la desesperación frente a la fuerza de las armas, que parece que han vencido en el mundo contra las fuerzas del espíritu. Y nos dice, cuando vivía en Argel, esperaba durante el invierno, porque sabía que en una única noche fría y pura de febrero, los almendros del Valle de los Cónsules se cubrirían de flores blancas. Me maravillaba que esta nieve frágil pudiera resistir a todas las lluvias, a todos los vientos que venían del mar. Cada año persistía justo el tiempo para preparar el fruto.
Concluyo con la cita. Camus se basa en esta imagen, en la imagen de los almendros y en las virtudes del espíritu preconizadas por Nietzsche para afirmar que frente a la fuerza de las armas siempre podemos oponer la fuerza del espíritu que sin peso, y cito, resiste a todos los vientos del mar por la virtud de la blancura y de la salvia. Camus no nos niega lo trágico, pero rechaza la desesperación. Y en este mismo texto, Los almendros ya nos traza los caminos de futuro. Cito estas frases que no comentaré, ya que las comentaremos a lo largo de estos 2 días. Nuestra tarea como hombres es encontrar las pocas fórmulas que calmarán la infinita angustia de las almas libres. Tenemos que coser lo que ha sido desgarrado. Tenemos que hacer que la justicia sea algo evidente y sea algo real en un mundo tan injusto. La felicidad significativa para los hombres envenenados por la desgracia del siglo es una tarea sobrehumana, pero las tareas que los hombres tardan tanto en realizar son sobrehumanas. Así que, ¿cómo llevar a cabo todas estas tareas? En primer lugar, no se trata de rehacer el mundo. Camus desconfía de las ideologías que lo prometen todo para mañana. Se niega a justificarlas con las ideas de progreso, tal y como hizo la Ilustración. Nos dice, en Ni víctimas ni verdugos, definir las condiciones y lo cito, de un pensamiento político modesto, es decir, libre de todo mesianismo, libre de la nostalgia del paraíso terrestre. Concluye la cita. La nueva utopía consistirá ante todo en salvar los cuerpos y por lo tanto en trabajar a favor de la paz. A favor de la paz y de las condiciones internacionales para que se mantenga. Estaba pensando en las palabras de Miguel Ángel, por eso he perdido el hilo de mi ponencia. Se trata de un futuro que nuestras generaciones anteriores no han podido preparar y que las siguientes generaciones tendrán y que podrán inventar. ¿A qué nos incitaría? ¿A qué nos animaría hoy a nosotros? ¿Qué nos animarían estas frases a nosotros que estamos preparando tan mal el futuro de nuestros nietos? Esta modesta utopía implica que todo el mundo transforme sus palabras y pensamientos. En su conferencia de la crisis del hombre nos dice, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Uno no piensa mal porque es un asesino, eres un asesino porque piensas mal. Es así como se puede ser un asesino sin haber matado. Lo primero que hay que hacer es rechazar pura y simplemente mediante el pensamiento y la acción toda forma de pensamiento realista y fatalista. Es el trabajo, es la obra de cada uno de nosotros. Condenando toda forma de pensamiento realista y fatalista, Camus no predica contra la lucidez. Los dos objetivos, realista y fatalista, se explican. A menudo se aconseja al manifestante que sea realista, que se resigne. Camus no acepta la resignación. Creer en el poder del espíritu y de las palabras es el principio y el fin de todo. Le cito una vez más. A partir de ahora, el único honor será sostener esta formidable apuesta que decidirá finalmente si las palabras son más fuertes que las balas. Para orientar esta lucha, Camus no busca el sentido. Lo absurdo está ahí, sino que más bien nos propone valores. En el primer ciclo de su obra, centrado en la noción de absurdo, muestra cómo se puede vivir cuando se ha aceptado el hecho de que nada tiene sentido, cuando nos hemos puesto frente a esta condición trágica del ser humano, en lugar de buscar respuestas filosóficas o religiosas. Lo mostró a través de personajes como Meursault, Sísifo o Calígula, personajes solitarios que se enfrentan a la desgracia y a la muerte. Es cierto que Calígula está encerrado en su dolor y en sus sueños locos de emperador, a diferencia de Sísifo y de Meursault, que cada uno a su manera saben abrirse al mundo.
Ambos tienen la lucidez. Sísifo sabe que los dioses le han condenado para siempre a este castigo absurdo. Meursault sabe desde hace mucho tiempo que nada tiene importancia, que la muerte se lo lleva todo por delante. Ambos tienen también el coraje. Meursault sale de sí mismo para gritar al capellán de la prisión esta verdad paradójica. El capellán no vive la vida mientras que él ha sido condenado a muerte, vive de manera plena. Sísifo rechaza cualquier recriminación contra los dioses de los que reniega. Simplemente ha aceptado su tarea, la cumple por absurdo que sea, sabiendo que la lucha hacia las alturas basta para llenar el corazón de las personas, del hombre. Camus nos muestra a Sísifo y a Meursault con el corazón lleno. Meursault abierto al recuerdo de su madre y al mundo, y que llega a decir: sentí que era feliz y que sigo siéndolo. Y saben que hay que imaginar a Sísifo feliz. Valores que estaban presentes en lo que es este primer ciclo del absurdo y que pueden acompañar todas estas fuerzas de desintegración y que Camus desarrolla en su ciclo de la rebelión, en su novela La peste o en su obra de teatro El estado de sitio. Nos muestra personajes que luchan juntos contra el mal que abate la humanidad, y esto ya bajo la forma de virus o bajo la forma de un dictador. Luchan en nombre de la fraternidad porque comparten un destino compartido. El cronista de La peste no puede ser más que un habitante de Orán encerrado en una ciudad asolada. Diego se ve afectado por el mismo mal misterioso que los demás oponentes al dictador. En su amarga y peligrosa lucha les parece que en momentos pierden todo sentimiento, pero esto no impide que los hijos, las mujeres queridas mueran. Pero los dos héroes comprenden en lo más profundo de su ser la importancia de la amistad, el amor, la ternura. En el estado de sitio, Diego opta por morir para que Victoria viva, porque este mundo necesita de ti, necesita de nuestras mujeres para que nosotros los hombres aprendamos a vivir. Nosotros solo hemos sido capaces de morir. En La peste, el doctor Rieu, que combatió la epidemia con todas sus fuerzas, entiende al final lo esencial. No se trata de que todas estas cosas, de saber si estas cosas tienen o no sentido, sino que se trata de ver qué se responde, qué se da como respuesta a la esperanza de los hombres. Y lo que se responde es que si hay algo que se pueda desear y que se pueda conseguir siempre, y muchas veces es la ternura del ser humano. Camus llevó a cabo esta lucha contra las fuerzas del mundo, puesto que como periodista y como intelectual embarcado, no le gusta el comprometido, puede hacer que estas palabras sean escuchadas en Francia y más allá, gracias a la notoriedad que adquirió en la segunda mitad de los 40. Aunque sus discursos, conferencias, artículos, ensayos generen controversia, hace que se oiga una voz, una palabra que conlleva, que vehicula altos valores éticos. No es salvador, ni aparece como un predicador, aunque sus detractores no dudarán en acusarle de ello. Despierta conciencia, recuerda la resistencia, habla del ser humano, no en su lugar, sino que aboga por ellos contra la historia que los aplasta. Pero no es el único. En Francia y más en toda Europa está en diálogo con personas de buena voluntad, intelectuales que luchan y que defienden los mismos valores que él, a menudo abogados al fracaso y a la soledad. Es uno de los únicos en Francia que lo hace contra el estalinismo en esta época. De este diálogo los investigadores actuales sacan a la luz pistas fascinantes que esbozan este clima intelectual que pretende, según las palabras de Camus, volver a hacer que las cosas vuelvan a su principio para hacer una sociedad viva dentro de una sociedad condenada. Estamos, yo creo que en la misma situación a día de hoy. Y en Estocolmo puede saludar lo que su generación ya ha hecho para empezar a cumplir con esta tarea. Es cierto que en todas las partes del mundo mantiene ya su doble apuesta de libertad y de verdad. Y en ocasiones
sabe morir sin odio por ello. No me detendré en esta afirmación que será desarrollada durante toda la mañana, ni sobre lo que dice en cuanto a la paz y al trabajo y a la cultura. Solo citaré una hermosa imagen. Dice: hacer con todos los hombres un arca de alianza. Vuelve a traer a la esfera humana la imagen bíblica de la alianza de Dios con su pueblo y deja que surja de ahí la imagen del arco iris para sugerir una federación universal. El artista, como todo ser humano, trabaja está implicado en esta tarea colectiva. La creación le lleva a luchar contra los desiguales del mundo y Camus lo hace con sus propios medios. Lo he dicho, el artista y su tiempo, lo hace en esa conferencia. Afirma esta responsabilidad que tiene el artista. Escribir es un honor, nos dice, que implica una obligación de solidaridad. Es antes de nada tener una conciencia clara de lo que comparte con los demás, es decir, del mundo tal y como es hoy, y compartir de forma mucho más amplia la dolorosa condición humana. Los actos vendrán más tarde, es decir, más tarde llegará la infelicidad y la esperanza. Pero la creación requiere soledad. El artista no puede crear en el ruido y el entretenimiento, en el sentido pascaliano del término. La belleza, la que se recibe, tanto la que se recibe como la que se genera, requiere un amargo cara a cara. Camus medita sobre la irremediable soledad de los verdaderos artistas y lo hace en la conferencia El artista y su tiempo, y nos habla de Nietzsche, que para él es un poeta pero también un filósofo. Nos dice: entrar en una soledad definitiva, exaltada, aplastada por esa perspectiva, a la vez por esa perspectiva de esa obra inmensa que debía realizar sin ayuda. Nos encontramos ahí nos encontramos en el dilema de Jonas o el artista trabajando que encontramos en el exilio y el reino. Es un periodo de esterilidad, pero antes un periodo de esterilidad que tiene un peso simbólico en la muerte. En el centro de estos escribió de forma muy pequeñita una palabra que podíamos descifrar, pero que no sabíamos si teníamos que leer: solitaria o solidaria. La tensión no está entre un polo negativo y un polo positivo negativo, no. El artista tiene la necesidad imperiosa de soledad, pero se aísla de los demás. En la década de los 50, Camus experimenta esta tensión en modo de agotamiento personal. También pasa por muchas dudas, tanto en cuanto a sus talentos y a la impostura. Se dice: ¿en nombre de qué soy legítimo? Crear con la palabra puede impedir con ello que el mundo no se desmorone. Desde la década de los 30 no ha cesado, solo con otros artistas, no ha cesado de pensar en la palabra, en su poder y en sus callejones sin salida. Esta meditación desemboca en la estremecedora fórmula que encontramos en la introducción del Hombre rebelde: habla, repara. Si en el contexto se trata del enfrentamiento del hombre con lo absurdo, la expresión, apoyada por su construcción sonora de hablar, repara, adquiere todavía un mayor significado en estos años de crisis. Además, se responde a sí mismo cuando en los poemas en prosa de la posteridad del sol, una obra que se publicará más tarde, nos dice: hablar también separa. No se trata de callarse, sin embargo, sino más bien de hablar de otra manera, de hablar desde algún lugar, desde otro lugar. Y esto lo entendemos si leemos la posteridad del sol. En la posteridad del sol nos dice: el día concluye, las hojas crujen, tendrán que volver a esperar. ¿Te gustan más desde aquí? Hablar separa también. Es Camus el que nos escribe esto en la posteridad del sol. La palabra no es comunicación cuando está mal ajustada. Ocurre que desde lejos a uno le guste más
que podamos llegar desde la lejanía a una comunicación más profunda. A principios de la década de los 50, Camus se plantea la cuestión del régimen de palabra que el escritor artista podría o debería elegir para impedir que el mundo se desmorone. Desde la guerra siempre ha intervenido de forma pública. Su obra se ha desarrollado según una vía filosófica que la revuelta que le asignó de forma antes, y un ciclo de revolución que se ve atravesado por los mismos valores y por los mismos temas. ¿Te gustan más desde aquí? ¿Cómo situar este aquí desde donde podrá hablar y amar todavía mejor? Evidentemente el teatro ocupa un lugar importante y de hecho lo veremos mañana. Voy a citar solamente este lugar, otro lugar desde donde podemos hablar al mundo y del mundo. Recuerdo que los años que precedieron su muerte, Camus trabajaba para que se le confiara un trabajo parisino donde pudiera realizar sus proyectos. Es algo que tenía que haberse hecho en los 60. El aquí desde el que debe y quiere hablar es, y no hay que olvidarlo, a partir del 54, lo que no llamaremos o no se llamaba todavía la Guerra de Argelia. Un momento en el que el mundo se desmorona y de la peor manera. Camus habla primero del modo antiguo, prensa, discursos, ensayos o la intervención directa en el llamamiento a una guerra civil que lanzan Argel en enero del 56 a iniciativa de amigos liberales de las dos comunidades. Pero este llamamiento es un fracaso. Reúne entonces los textos que ha podido escribir sobre Argelia y esto hace que se publiquen crónicas argelinas en el 58. Pero esta recopilación se convierte en el balance de un doble fracaso, el fracaso de Francia en Argelia y su propio fracaso. Tiene que decir Argelia de otra manera, hablar de Argelia de otra manera, no por mantener un statu quo, sino más bien para reinventar esta comunidad de futuro, para afirmar que es posible y deseable hasta cuando esta realidad se ha convertido en algo imposible. Nos dice, quiero creer con todas mis fuerzas que la paz surgirá en nuestros campos, caminos, costas y que al final árabes y franceses reconciliados en la libertad y la justicia harán el esfuerzo de olvidar la sangre que los separa a día de hoy. Decir Argelia es mostrarla de otra manera a través del arte, es decir, en sus relatos. De hecho, a través del espacio-tiempo y de los personajes, Argelia entra a través del exilio y el reino en el primer hombre en esta realidad. Todo nos muestra que la cuestión de Argelia hubiera sido central en toda esta obra, pero la novela más allá apunta a una dimensión universal, inherente a la tarea del artista. Si quiere impedir que el mundo se desmorone, el arte debe aglutinar a los hombres, haciendo que resuene el silencio. Tiene que conmover al mayor número de hombres ofreciéndoles una imagen privilegiada de sufrimientos y alegrías compartidas. Y es porque ha comprendido esto que Camus ya ha iniciado una propia mutación dentro de su escritura. Escribir desde el amor lo cambia todo. No solo nos va a hablar de los que ama, sino que escribirá de otra manera, dejando que surja la emoción, el lirismo. No se trata de contar su historia, de hecho no quiere escribir una autobiografía, pero en el primer hombre, a través de estos miembros anónimos, es decir, aquellos de su familia, quiere mostrar a un ser humano aplastado por la historia. Es el caso de la madre del protagonista que acaba de enterarse de la muerte de su marido en el 1914 en Verdún y, le cito, permaneció en silencio y sin lágrimas durante largas horas, agarrando en su bolsillo aquella carta que no podría leer y mirando en la oscuridad una desgracia que no comprende. Camus habla del testimonio de la dignidad de esta pobre gente. Quiere una vez más
pero de forma concreta luchar por preservar la parte del hombre, aquella que no pertenece a la historia, es decir, aquella parte en la que se puede ser plenamente humano. Impedir que el mundo se desmorone significa luchar por verdad y por la libertad, pero también significa dar una oportunidad a la vida, a la alegría, descubrir una luz dentro de sí mismo y preservar sus fuentes, tal y como nos lo dice en Regreso a Tipasa. Y cito, redescubrí en Tipasa que había que conservar en uno mismo una frescura, una fuente de vida, amar ese día que escapa la injusticia y volver a la lucha con esa luz conquistada. Encontré aquí la vieja belleza, un cielo joven, y me di cuenta de mi suerte. Entendí que los peores momentos de nuestra locura, el recuerdo de ese cielo, nunca me había abandonado. Fue ese cielo el que me impidió desesperar. En pleno invierno supe que había en mí un verano invencible. El mundo actual se está desmoronando y más aún con la catástrofe climática. La tarea de las generaciones venideras es cada vez más pesada. Depende de nosotros el que les demos la energía necesaria y para eso tenemos con nosotros a Camus.